Buenos días, queridos estudiantes. Disculpen por la tardanza, pero tuve una llamada. Miren, me comunican que no sé si ustedes ya han formado los grupos. Solo ahora acaban de decirme eh, que los estudiantes deberían formar sus grupos de 16, algo así, de 16 estudiantes para el laboratorio. No sé si ustedes lo han hecho. Ok, por favor, alguien me puede comunicar, el responsable. Buenos días, profesor. Aún no lo hemos formado porque estamos a la espera de saber de cuánto iban a ser los grupos. De Y 16 me comunica el profesor Viviano, algo así. Así que me ha ya, pedido, o sea, me ha pedido que acá en salón, bueno, en este caso tú, entonces, les Martín, forman los grupos de 16 estudiantes. Entonces, imagino que una vez que tengas la lista, me lo envías y yo se lo envío al profe, ¿no? Y, el horario va a ser igual, de 8 a 10 para el ah, laboratorio. el, ojo, el grupo que me toque a mí, porque todavía estoy a la espera que me comuniquen si me van a asignar o no el grupo del laboratorio, porque en la distribución de carga horaria figuraba así, pero o sea, como ya tengo dos cursos, no sé si me van a asignar, pero de todas maneras, si es que me asignan ese grupo de laboratorio, yo se los comunico al grupo que me va a tocar, ¿no? Porque tendría que hablar con los chicos que me toque, o sea, el grupo que me toque. Pero el que va a hacer la distribución, qué sé yo, de los grupos de laboratorio, parece que es este profesor, Viviano, ¿no? O sea, eso es lo que yo he conversado aquí con el profe, que por favor me ha pedido acelere eso de la formación de los grupos. Correcto. O sea, ambos laboratorios van a ser igual. O sea, a lo que me refiero es eso. Ambas secciones van a ser a la misma hora. Imagino yo, porque francamente no manejo bien esta cosa de los laboratorios, ¿ok? Eh, Imagino yo que así será, porque si va a ser por palabra del profesor Viviano, va a ser virtual. Entonces, obviamente, si van a ser dos profes, los dos profes ponen a la misma hora, porque van a ser virtual. Ahora, si obviamente fuese en físico, obviamente tendría que ser por turnos, ¿no? Entonces, a ver, primero traté de formar esos grupos y ya, pues le pregunto cómo va a ser la mecánica, o sea, el mecanismo por el cual uno va a escoger un grupo, el otro grupo y cómo se va a desarrollar. Entonces, ya eso lo vemos, pues. Pero en primera instancia traten de formar entonces esos dos grupos de 16, eso me he dicho. ¿Por qué? Porque yo he visto en el Zoom que hay 32 estudiantes matriculados, ¿ok? Entonces me dijo que forme dos grupos de 16, eso es lo que me dijo. Correcto, correcto. Ahí está, ya los organizo. Ya, Gracias. ok, perfecto. Ok, entonces seguimos adelante con la clase. Eh, a ver, oscilaciones forzadas. Vamos a ver lo que es oscilaciones forzadas. Hemos visto oscilaciones armónicas, oscilaciones amortiguadas y ahora oscilaciones forzadas. Ok, ¿qué cosa más vamos a incluir de lo que ya conocemos para considerar que es una oscilación forzada? Ok, fíjense, aquí tienen un ejemplo de un sistema, un aparato que funciona con oscilaciones forzadas. Entonces, este es un compactador de suelo que dicen que funciona mediante una fuerza periódica generada por un motor
y probablemente ustedes hayan sido testigos de ese tipo de máquinas, ¿no? Porque podemos ver en las calles, ¿no? Cuando están haciendo trabajos o en construcciones. Entonces, este es un típico ejemplo de oscilaciones forzadas. Ok, ¿qué es lo importante entonces en las oscilaciones forzadas? O sea, dice, es posible compensar la pérdida de energía en el sistema, lo cual, ojo, es normal. Recordemos que toda oscilación, tarde o temprano, va a terminar, ¿cierto? Para un intervalo de tiempo, una oscilación puede ser considerada como una oscilación armónica, o sea, perfecta, ¿cierto? Pero a lo largo del tiempo vamos a ver que esa perfección va y disminuyendo, ¿cierto? Se va a ir amortiguando y tarde o temprano esa oscilación termina, ¿cierto? Entonces, a veces uno requiere que esa oscilación continúe, entonces se aplica, ¿cierto? Desde el exterior, así se dice, ¿no? Externamente, una fuerza externa que impulse otra vez o avive ese movimiento oscilatorio. Entonces, la amplitud del movimiento va a permanecer o tratamos de que sea constante, ¿ok? Si la energía de entrada por ciclo, o sea, por cada periodo, es exactamente igual a la disminución de la energía mecánica. Claro. ¿Ok? Y eso lo vamos cuadrando, pues, ¿no? Vemos que cuánto, cuánto de impulso necesitamos para mantener el mismo ritmo, entonces poco a poco captamos eso, la magnitud que tenemos que inyectar, ¿cierto? O sea, la energía, en otras palabras, para que ese movimiento se mantenga, pues, como siempre, ¿no? Entonces, la energía entonces que va a impulsar va a reemplazar la energía que se pierde. Este equilibrio entonces de energía se alcanza, dice, luego de un cierto tiempo. ¿Ok? Si, digamos, un sistema al inicio, cuando tratamos, ¿ok? De que la energía que se proporciona a través de una fuerza impulsora, ¿cierto? Eh, actúa sobre un sistema, al inicio siempre va a haber un reacomodo, vamos a decir así, hasta que el sistema pues alcance un estado de actividad, ¿cierto? Sin cambios, ¿ok? O sea, sin sobresaltos, fuera de lo normal. Entonces, ese tipo, ese estado donde el movimiento se puede considerar constante o casi constante, se le conoce como estado estacionario. ¿Ok? Estado estacionario. No es estacionario quiere decir que digamos, los parámetros se mantienen constantes. O sea, hay movimiento, ¿no? No quiere decir que se llega a un reposo, sino se llega a un equilibrio, vamos a decir, equilibrio termodinámico, ¿cierto? Donde la pérdida de energía es reemplazada por una energía equivalente, de tal manera que el sistema no cambie en su movimiento, ¿no? Ese es un estado estacionario. Ok, entonces vamos a observar entonces que es posible, ¿cierto? Mm, construir un sistema en el cual ocurra un movimiento oscilatorio en el que esté involucrado obviamente la amortiguación como algo natural, ¿ok? O a veces también artificial. Y para mantener ese movimiento oscilatorio, le agregamos una fuerza externa. Entonces, nuestro sistema, que tiene una masa, ¿cierto? Su entorno
va a jugar un rol importante. ¿Ok? En este caso, vamos a considerar que ese es nuestro resorte. Ojo, estamos modelando. Y existe un agente amortiguador que puede ser otra sustancia como el aire o un fluido diferente al aire. Y una persona o un agente externo la que proporciona la fuerza. ¿Ok? Entonces, estos tres actores, digamos, de este movimiento, entonces lo podemos, digamos, esquematizar en esta figura, ¿cierto? Ahí vemos un resortito, ¿ok? Vemos un dispositivo que, bueno, se designa con la letra B minúscula, ¿ok? Que va a tener que ver con la fricción, digamos así, que amortigua el movimiento. Y para que ese movimiento no termine, pues hay una fuerza externa, ¿ok? Y generalmente la fuerza externa va a tener ese carácter oscilatorio. Eso quiere decir que vamos a escoger una función tipo seno-coseno, ¿cierto? La que va a, digamos, modelar entonces el tipo de fuerza que nosotros vamos a inyectar, ¿cierto? Desde fuera del sistema, ¿no? Por eso se llama fuerza externa. Entonces acá lo interno se puede considerar como, bueno, el resortito que me ha producido un movimiento armónico, ¿cierto? O sea, oscilatorio. Y la amortiguación también lo va a dar algo que se puede considerar dentro del sistema, ¿cierto? El que me va a poner el freno, ¿cierto? Al movimiento, va a tratar de frenar ese movimiento. Y para que ese movimiento continúe, voy a tener que aplicar una fuerza externa. Ya es fuera del sistema. Ok, entonces, otra vez recordamos, K va a ser nuestra constante del resorte, B va a ser la constante de amortiguación, ¿cierto? Si es un fluido, o sea, estamos hablando de viscosidad, o sea, fricción en fluidos, viscosidad. La fuerza externa o fuerza impulsora, ¿cierto? Vamos a elegirla de tal manera que sea periódica. Entonces, ojo, es opcional, ustedes pueden poner seno o cualquier otra función periódica. ¿Ok? Entonces, afirmamos, ¿cierto? Que después de un tiempo, el sistema va a tener una amplitud, ¿cierto? Eh, constante. ¿Ok? Entonces, ese lapso de tiempo a veces es corto, ¿cierto? 2, 3, 4 segundos y ya tenemos nuestro sistema oscilando de manera constante. ¿Ok? Y una de las características va a ser justamente su frecuencia angular, que veremos de qué se trata, ¿no? Recordemos que para el movimiento armónico la frecuencia era, ¿cierto? Una característica intrínseca del sistema que estaba definida en función de K, que era la constante del resorte, y la masa del bloque, que está adherida al resorte. Luego habíamos introducido otra constante B que tenía que ver con la viscosidad, ¿cierto? Y básicamente depende entonces de las características del medio que provoca justamente esa amortiguación de ese movimiento. Ok, entonces nuestro esquema, digamos así, se puede reducir así, o nuestro modelo, ahí está, su resortito, y bueno, eh, el- la amortiguación es producida por
sistema también, un subsistema del sistema, vamos a decir así. Bueno, lo simbolizamos con la letra B y ese dibujito ahí que ustedes están observando. Y conjuntamente, ¿cierto? Con estos dos está la fuerza externa y esta va a provocar obviamente un desplazamiento X, y ese X es lo que nosotros al final es que vamos a tratar de eh, cuantificar, ¿cierto? ¿Cuánto vale X como función del tiempo? Ok, entonces hay tres elementos, entonces, ¿cierto? El resorte, ¿cierto? La fuerza elástica, la fuerza de amortiguación, o mejor dicho, la amortiguación del movimiento y la fuerza externa. Tres elementos importantes que van a conformar lo que es el movimiento oscilatorio forzado. ¿Okay? Forzado. Entonces, vamos a ver entonces nuestra ecuación diferencial. Prácticamente ustedes ya la conocen, la ecuación diferencial, porque ustedes han visto primero la ecuación diferencial para el movimiento armónico, luego para el movimiento armónico amortiguado y ahora adicionalmente el forzado. Entonces, postulemos que la fuerza externa entonces, es periódica. Si es periódica, puedo reemplazar o puedo expresarla en función de el coseno de omega t, ¿cierto? Multiplicado por una constante f sub 0. Ojo, si eso es así, entonces debemos de suponer, ¿ok? Debemos de suponer que ese omega, la frecuencia angular omega, tiene que responder entonces a la naturaleza de la fuerza externa. ¿Ok? Entonces, eso en primer lugar. Eh, entonces, es necesario entonces recordar lo que ya habíamos visto para el caso de la oscilación amortiguada, que el K sub m, ¿cierto? O raíz cuadrada de K sobre M, lo tendremos que llamar con un omega, ¿cierto? Pero con subíndice 0. ¿Ok? Para poder diferenciar con el omega que ahora estamos observando, que pertenece a la o bueno, que tiene que ver con la fuerza impulsora o fuerza externa, que va a hacer que el movimiento oscilatorio pues no termine. Ok, entonces, si hacemos nuestro DCL, diagrama de cuerpo libre para nuestro sistema, entonces las fuerzas KX, que tiene que ver con el resortito, eh, B y V sub X, que tiene que ver con la amortiguación. Recordemos B, la constante de amortiguación, y V sub X, V sub X, ¿cierto? La velocidad del cuerpo. Entonces, ahí tenemos entonces la fuerza externa, tres fuerzas. La fuerza impulsora, decimos que es periódica, ¿cierto? Ahí. Entonces, de la segunda ley de Newton, fuerza resultante igual masa por aceleración, tenemos que nuestra ecuación diferencial ahí va a tener entonces tres términos a la izquierda, ¿cierto? Menos Kx, la fuerza elástica, menos BV sub X, ¿ok? El término de la amortiguación, ¿ok? Y F sub 0 coseno omega t, que viene a ser entonces la fuerza externa.
Ok, como es usual, vamos a dividir todos los términos, o sea, izquierda-derecha, entre la masa probablemente, y en vez de aceleración pondremos la doble diferencial temporal del desplazamiento, o de X, ¿no? Que vamos a poner así, con una dimensión. Entonces, procedemos a hacer eso y llevamos, bueno, lo ubicamos los términos de tal manera que resulte en un lado la fuerza externa, ¿ok? Y fíjense, ahí tengo mi ecuación, entonces, de movimiento, m por aceleración, masa por aceleración, más b por la velocidad, más kx, que es la fuerza de elasticidad, igual a la fuerza externa. Ok, entonces hasta ahí estamos verificando, ¿no? Si ustedes igualan a cero lo que está a la derecha, pues tendríamos oscilación amortiguada, ¿correcto? Entonces, ojo, la parte homogénea de esta ecuación diferencial es lo que conocemos como oscilación amortiguada. Ok, esta es otra manera de llamar K sobre M, porque M puede haberlo pues, en el denominador de K, ¿cierto? Ese va a ser omega sub 0. Okay. Entonces, omega sub 0 es K sobre M, como siempre. Ahora, fíjense una oscilación con soporte periódicamente desplazado. También puede, digamos, simular una oscilación forzada. Igual, fíjense, nosotros habíamos visto este modelo anteriormente, ¿cierto? En el que pues ahí teníamos la fuerza elástica, la fuerza producida por la viscosidad y la fuerza externa, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, acá nos incluyen incluso las fuerzas en la dirección vertical, que se anulan mutuamente, ¿ok? Este modelo acá, habíamos dicho, nos producía esta ecuación diferencial, ¿ok? La cual, o el cual podría reproducirse o copiar también utilizando este modelo, ¿ok? En el que en lugar de la fuerza externa, puedo utilizar, digamos, un resorte adicional, ¿cierto? Que me produzca, o un dispositivo tal que me produzca un desplazamiento periódico, ¿cierto? También es posible, ¿ok? Bueno, algunos aparatos, ¿cierto? Funcionan así, ¿ok? Y ya esta fuerza externa, digamos, está incluida dentro del sistema, de tal manera que adicionalmente al resortito y a la amortiguación, ponemos un dispositivo que haga que el sistema se desplace una determinada magnitud, ¿cierto? Y esa magnitud delta es un delta sub 0 por coseno omega t, que es básicamente, digamos, otro modelo, pero en el cual la fuerza externa, digamos, no aparece, pero es reemplazada por un término semejante, solamente que está, digamos, incrustado dentro del sistema. Pero el resultado sigue siendo el mismo, ¿ok? Exactamente el mismo, solo que, digamos, que no se podría considerar como una fuerza externa, pero parte del sistema. Bueno, el sistema se hace más complicado, obviamente. Y fíjense, el resultado sería exactamente lo mismo,
¿ok? Entonces, este simplemente es otra manera de obtener lo mismo. Al fin y al cabo, lo que se quiere es que se tenga algún dispositivo que haga que el sistema permanezca en movimiento oscilatorio de manera constante. O sea, lograr ese estado estacionario. Y fíjense, la estructura, bueno, es la misma, así que digamos que el F sub 0 tranquilamente puede ser reemplazado por un K delta sub 0. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el mismo resorte, o sea, de alguna manera, va a provocar que el sistema adicionalmente se desplace, ¿no? Fuera del movimiento armónico que se va a producir debido a la elongación del propio resorte, pues estamos provocando un desplazamiento. Es otra manera de ver, pero como les digo, acá lo único que se está haciendo es que la fuerza externa, digamos, de alguna manera eh, desaparezca como tal, o sea, como externa, sino que esté incluido dentro del sistema. O sea, el dispositivo es lo único que está cambiando, pero la naturaleza, la ecuación de movimiento es exactamente el mismo. ¿Ok? Son equivalentes. Ok, entonces, ¿se puede construir así un sistema? Por supuesto, muchos aparatos funcionan así. Simplemente hay que tener en cuenta la equivalencia, o sea, equivalencia matemática es la misma. Ok, los efectos transitorios. A veces es importante tener en cuenta esto, sobre todo cuando se manejan oscilaciones forzadas. ¿Qué quiere decir una solución transitoria? ¿Ok? Antes de que esa fuerza impulsora, esa fuerza externa, ¿cierto? Eh, actúe y haga que el sistema, ¿cierto? Empiece a moverse de manera constante, va a haber un rango de tiempo, ¿cierto? Un intervalo de tiempo en el cual el sistema va a ser una especie de transición, ¿okay? A ese estado estacionario. Entonces, esa transición obviamente va a ocurrir de manera, pues, brusca, digamos así, o sea, va a haber un pico de repente exagerado, luego disminuye hasta que se adecue a un valor constante y luego ya, pues el sistema es totalmente predecible. ¿Por qué? Porque ya sé cómo se va a mover. Entonces, consideremos que para este sistema va a haber esos efectos transitorios. Ahora, bueno, ahí en la parte de abajo nos dicen, ¿no? Sí, ¿por qué pueden ser peligrosos los efectos transitorios? Bueno, de peligrosos podemos solo atenernos, ¿cierto?, al hecho de que esa amplitud del movimiento al inicio puede llegar a ser una magnitud muy grande, ¿ok? Que puede provocar, digamos, la destrucción misma del sistema. ¿Por qué? Porque un movimiento exagerado, ¿cierto?, hace que el sistema colapse, ¿cierto? Entonces, obviamente, eso no queremos si queremos obtener un estado estacionario en el cual el movimiento oscilatorio puede ser caracterizado, ¿cierto?, con los parámetros que nosotros ya lo conocemos. En el gráfico, ¿cierto?, que ustedes están observando, ese efecto transitorio, ustedes lo van a observar solo al inicio, ¿ok?
y ustedes van a ver entonces una desproporción entre las amplitudes, ¿no? Parece para diferentes tiempos, ¿ok? Y no se vuelve a repetir hasta que alcancemos, ¿cierto? Un estado en el cual pues la amplitud va a permanecer constante, entre otras cosas, ¿no? Que fácilmente se puede observar en el gráfico. Ok, veamos entonces la solución de la ecuación del oscilador amortiguado y forzado. Ok, recordemos que nuestra ecuación, aquí está, cualquiera de las dos que están en ese recuadro, son muy parecidos a ecuaciones que nosotros ya hemos resuelto, a excepción del término de la fuerza externa. Ok, eso es lo único nuevo acá. Y fíjense, la solución de la ecuación entonces va a tener la misma forma que a la que estábamos acostumbrados, o sea, incluso aparentemente más sencillo que con respecto al movimiento armónico amortiguado. Ok, miren, X entonces va a ser igual a que vendría a ser la amplitud, ok, coseno omega t menos phi. Bueno, aquí le han puesto prima, bueno, pero ojo, esa solución que está en el recuadro, pues la podemos básicamente interpretar, ¿cierto? Como habíamos interpretado la solución armónica. Entonces, la elongación del oscilador forzado va a estar dado por una amplitud. Y ahí viene el gran detalle, ¿cierto? Recordemos que la amplitud, para el caso de la oscilación amortiguada, nos daba una expresión, o sea, una función exponencial cuyo exponente iba con signo menos, por lo tanto la amplitud con el tiempo iba disminuyendo exponencialmente. Aquí la amplitud, fíjense, la amplitud no es trivial ya, porque va a depender del valor inicial de la fuerza, F sub 0, fuerza externa, va a depender de ah, del omega, la frecuencia angular original, o sea, original, no, mejor dicho, eh, intrínseco del sistema, recordemos va a ser igual a raíz cuadrada de K sobre M, va a depender de la frecuencia de la fuerza externa, omega, y finalmente también va a depender de el, la constante de proporcionalidad, ¿cierto? Para el caso de la fuerza de amortiguación. Entonces, la amplitud va a tener entonces esta fórmula. ¿Ok? Y la constante de fase de la oscilación forzada, ¿cierto? Va a ser igual entonces a B, ojo, B es la constante de amortiguación, sobre M multiplicado por la diferencia de cuadrados, ¿no? De la frecuencia angular del sistema al cuadrado menos la frecuencia angular de la fuerza externa. Ok, entonces ahí tenemos entonces la solución. Aparentemente es mucho más fácil que el amortiguado, pero digamos que aquí solamente hay que tener mucho cuidado
¿ok? Con la amplitud, sobre todo en el término que se encuentra en el denominador, ¿ok? Eh, por ejemplo, ¿no? Puedo imaginarme un sistema en el cual la amortiguación es, digamos, despreciable, ¿ok? Entonces podemos prescindir del término que contiene b elevado al cuadrado, ¿ok? En todo caso, eh, nos quedaría el término m cuadrado raíz, ¿ok? Raíz de omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado. Y justamente esa diferencia es la que nosotros tenemos que prestar atención, porque recuerden, cada vez que ustedes tengan una magnitud en el denominador, entonces siempre hay que cuidar que en el denominador pues no tengamos un cero, sino nuestra amplitud va a ser infinita. ¿Ok? Y infinito a veces es muy complicado para los, bueno, para la física interpretar qué es infinito, ¿no? Entonces, en lo posible evitamos ese tipo de singularidades, sobre todo para determinadas magnitudes, ¿no? Y en este caso, llámese amplitud. Ok, a ver, aquí tienen entonces un ejemplo para que todos ustedes, por favor, procedan a resolver. Ok, nos dicen un bloque de 2 kilogramos de masa es adherido a un resorte que tiene una constante de fuerza K, 20 newtons por metro. El bloque se mueve sin fricción, eso quiere decir que acá se elimina B, y es impulsado por una fuerza externa donde F está en newtons y T en segundos. Ok. Mm, T en segundos y nos piden determinar la frecuencia angular natural del sistema, la frecuencia angular de la fuerza impulsora, ¿ok? Y la amplitud del movimiento en el estado estacionario. Por si acaso, ahí están las respuestas. Por favor, verifiquen si esas respuestas son correctas.
Ok, quería mencionarles acá el valor que puede tomar la amplitud si es que la frecuencia del sistema, ¿no?, se acerca al valor de la frecuencia de la fuerza externa. Vamos a considerar que B es igual a cero, eso es despreciable, vamos a decir así. Entonces nos vamos a concentrar en esta diferencia. Si esta expresión de acá, los valores omega sub 0 y omega son muy cercanos, ¿ok?, entonces la amplitud va a crecer de manera desmesurada, digamos, de manera catastrófica. Entonces, dependiendo si esta amplitud representa, por ejemplo, el movimiento oscilatorio de un edificio, ¿cierto? Un edificio grande, ¿cierto? Y debido, por ejemplo, a las fluctuaciones del viento, que a grandes alturas, vamos a decir así, son relativamente fuertes, provocando que el edificio empiece a desplazarse de un lado para otro en la parte superior, lo que va a ir provocando que, pues, el edificio en su conjunto realice un movimiento oscilatorio. Pero ese movimiento oscilatorio se puede hacer, digamos, catastrófico, se quiere decir que el edificio se puede ir abajo, si es que la amplitud de movimiento, pues, toma valores exagerados. ¿Ok? Valores exagerados. Entonces, este es el famoso fenómeno de resonancia. Vamos a ver, entonces, video, a ver, creo que no estoy presentando. A ver, Meets. Ok, vamos a dejar de presentar y vamos a ver una pestaña, creo que es. Ok, este es el caso del puente de Tacoma Narrows, que sufrió un colapso, ¿cierto? Impresionante. Vamos a ver. Hayan visto estas imágenes. Si no lo hicieron, les aclaro que no pertenecen a ninguna película. Lo que están viendo es real. Lo que no muchos saben es la historia que se esconde detrás. Pero no te preocupes, que en este video te la voy a contar. Porque hoy, en Historias Express, hablaremos del colapso del puente de Tacoma. Seguramente te podrás hacer una idea de cómo va a terminar este video. Sí, con el puente destruido. Pero aún así es interesante conocer su historia y por qué Tacoma Narrows se ha convertido en todo un ejemplo de cómo no hacer un puente. Además, porque las explicaciones que se le ha dado a este desastre han dado pie a falsos mitos sobre física. Pero para comprender bien esta historia, te propongo que comencemos por el principio. Todo se remonta al año 1938 en Washington, donde se hablaba, desde hace un tiempo, de la posibilidad de construir un puente que uniese la ciudad de Tacoma con la península de Kitsap. La falta de fondos hizo que fuese difícil llevar a cabo el proyecto. Pero finalmente, Leon Moisés, diseñador del Golden Gate y el puente de Manhattan, presentó una idea donde a cambio de reducir algunas de las especificaciones, el puente se podría construir relativamente más barato. Y así fue que tan solo 2 años después, el 1 de julio de 1940, se inauguró el puente Tacoma Narrows. Este tenía 1.600 metros de longitud y había sido diseñado pensando en que 60.000 coches por día lo cruzaran. Automáticamente se convirtió en el tercer puente colgante más grande del mundo. Pero aquí comienza lo interesante.
Y es que desde el primer día de la inauguración, las personas que lo cruzaban ya notaron algo raro. El puente oscilaba siempre que había un poco de viento. Los ingenieros rápidamente salieron a tranquilizar a las personas, advirtiendo que era algo normal y que no había nada de qué preocuparse. Y en cierto sentido lo es. A pesar de ser acero y hormigón, una estructura tan grande no es 100% rígida y sufre ligeramente las presiones del aire. Pero ese movimiento era tan notorio que la gente empezó a acudir a Tacoma solo para ver al puente balancearse, como si de una atracción turística se tratase. Hasta que el 7 de noviembre de 1940, por decirlo de alguna manera, las cosas se tornaron algo más intensas. Con unos vientos de unos 68 kilómetros por hora ese día, el puente en principio debería haber aguantado sin problemas. Estaba diseñado para soportar vientos de hasta 200 kilómetros por hora, según los ingenieros. Pero los cálculos parece ser que no eran demasiado precisos, por lo que el puente comenzó a ondularse mucho más de lo normal. Ante tal fenómeno, se decidió cerrar el tráfico. Incluso, como se ve en las imágenes, algunos conductores se vieron obligados a abandonar sus vehículos y escapar del puente arrastrándose. De inmediato comenzaron a acudir al lugar en masa personas y periodistas, que pudieron grabar videos como los que estás viendo ahora. Si nos fijamos bien, veremos como el puente no solo se tambalea creando una especie de olas, sino que también lo hace en su anchura, creando estas hipnóticas y surrealistas imágenes. Finalmente, a las 11 de la mañana, como era de esperarse, el puente terminó colapsando totalmente. Por suerte, cuando esto ocurrió, no había ninguna persona sobre él. El puente se derrumbó al completo y solo quedaron en pie los pilares sobre los que se sustentaba. Y así, unas rachas de viento moderadas acabaron con toneladas de acero y hormigón mal construidas. Ahora, evidentemente la responsabilidad cayó en los constructores, pero ¿qué fue realmente lo que falló? Si queremos buscar al causante real de que esta millonaria estructura colapsara de la forma en que lo hizo, tenemos que recurrir a la física. Durante mucho tiempo, e incluso en la actualidad, en diversos medios y hasta en esta misma plataforma, podés ver videos en donde se dice que la razón de esta catástrofe es la de un fenómeno llamado resonancia. Pero el causante real, o por lo menos lo que se cree al día de hoy, es la autoexcitación aerodinámica o aeroelasticidad. Lo primero que tenemos que entender es que la resonancia se caracteriza por conseguir que la vibración de un elemento crezca sin parar hasta romperlo. ¿Te suena eso de alguien gritando hasta romper una copa de cristal? Eso es la resonancia. Pero para que se produzca, hay que conseguir que las oscilaciones propias del objeto coincidan con los de la fuerza externa. El ejemplo más fácil para entenderlo, y que siempre se utiliza, es el de un columpio o hamaca. Esta tiene su propia oscilación continua, y a ello se le suma el impulso de una persona desde atrás. Este impulso se hace en concordancia con el balanceo del columpio, para que comience de forma suave y cada vez más fuerte. Si es verdad que el puente de Tacoma Narrow estaba sujeto a este fenómeno físico. Las brisas del aire, entre los 30 km por hora y los 40 km por hora, provocaban sobre el puente los llamados vórtices de von Karman, que se generan cuando el aire encuentra un obstáculo. Sin embargo, el 7 de noviembre no fue este fenómeno el que causó el colapso del puente. Son dos las razones obvias por las que no se trató de un efecto de resonancia. La primera es que los vientos eran de 68 km por hora, velocidad que no coincidía con ninguna de las oscilaciones propias del puente. La segunda es cómo se movía el puente. Ya no lo hacía en forma de olas, sino también sobre su propio eje central, creando una especie de torsión. Según diversos estudios recientes, podemos afirmar que el colapso se lo debemos a la autoexcitación aerodinámica, un fenómeno que se produce cuando un objeto entra en contacto con una corriente de aire. Si estas son lo suficientemente fuertes como para mover un objeto, provocarán que éste se mueva para adaptarse a las distintas presiones que lo rodean. En consecuencia, el aire genera unas condiciones distintas debido a las oscilaciones. Esto provoca un movimiento en el objeto que de nuevo generará nuevas condiciones en el aire. Existen dos resultados posibles. O se estabiliza la corriente y el objeto, o siguen alterándose cada vez con más intensidad hasta reventar. Evidentemente, en el caso del puente de Tacoma, se generó la segunda de las opciones. En velocidades más bajas, cuando había resonancia, los remolinos de viento que generaban los vórtices de von Karman entraban por encima y por debajo del puente, pero lo hacían a una velocidad suficientemente lenta como para que el puente acabase su oscilación a tiempo, y ambos remolinos se anulasen el uno al otro.
Pero a 68 kilómetros por hora fue distinto. Los remolinos de viento que se generaban por los vórtices de von Karman eran más veloces que el período de torsión del puente, por lo que el remolino salía antes de tiempo por un lado que por el otro. Y cuando la torsión era la opuesta, ocurría lo contrario. Debido a esta inestabilidad entre remolinos y torsión del puente, se generaban vórtices más grandes en cada ocasión, provocando a su vez torsiones más exageradas que retroalimentaban de nuevo a los vórtices. Y por supuesto, el resultado de algo así es evidente. En cuestión de una hora, el puente no aguantó más las ondulaciones y acabó hecho pedazos. Y hasta aquí este video que demuestra que nos quedan muchos fenómenos físicos por descubrir. Lamentablemente, por prueba y error en algunas ocasiones. Ok, entonces aquí vieron una explicación, bueno, algo de resonancia, aunque dicen que la causa del colapso, pues otra cosa, pero básicamente, pues, la destrucción, o sea, la causa que provoca uno u otro efecto, pero vieron, um, de todas maneras se veía un fenómeno de oscilación ahí. Ok, el sistema era el puente, obviamente la fuerza externa se podría considerar entonces el viento. Y eso es lo que ocurre normalmente en los edificios altos, ¿no? Entonces, los que construyen los edificios obviamente tienen que tener en cuenta este tipo de fenómenos, entonces tienen que tener en cuenta entonces que una fuerza producida por el viento puede ser capaz de provocar eh, este tipo de movimientos. Entonces la idea es que pues las frecuencias de la fuerza externa y la frecuencia interna, vamos a decir, o intrínseca del sistema, pues en ningún momento lleguen a ser cercanos, porque si no esto provocaría pues una amplificación de la amplitud y que para estas estructuras significan pues un grave peligro, ¿no? Para la estructura misma del sistema, que en este caso son los edificios, ¿ok? Puentes, ¿cierto? Y todo tipo de construcciones que podemos observar, ¿no? En las ciudades. A ver, Luis Martín. Sí, profesor. Entonces, en la resonancia se van a dar siempre que la frecuencia natural sea mayor a la inducida, o era al revés. No, simplemente que estas dos frecuencias se acerquen en valores a un único valor. Por ejemplo, si omega sub 0 vale 5, vamos a decir así, y el otro omega vale 4, ya, entonces, digamos que ahí, digamos, de repente no puede existir un valor exagerado de la amplitud, sino que, por ejemplo, uno valga 4, el otro 3.99, entonces ahí sí hay que tener cuidado porque como eso está en el denominador, estamos hablando, y ojo, ambas magnitudes están elevadas al cuadrado incluso. Ok, entonces la diferencia entre una es una décima, ¿cierto? Si lo elevan ustedes al cuadrado, estamos hablando de un centésimo. Bueno, la raíz cuadrada, promedio de 10, 1 sobre 10, eso se va al numerador. Entonces, básicamente tendríamos 10 veces la amplitud original.
Entonces, digamos que la idea acá es que simplemente estos valores no se acerquen. ¿Ok? No se acerquen en absoluto. Entonces, el omega sub cero, como ustedes vieron en la fórmula, que nosotros siempre vamos a representar como la frecuencia intrínseca del sistema, ¿ok? Se supone que siempre debería ser mayor que el omega, ¿cierto?, de la fuerza externa. Ahora, puede darse que sea al revés, o sea, que el omega sub cero sea menor que el otro omega, pero la idea acá es que como toda esa expresión a su vez está elevado al cuadrado, ¿ok? Digamos que no hay ningún problema. Pero la idea acá es que estos valores nunca pues se acerquen uno al otro para evitar esa amplificación de la amplitud. ¿Ok? Mm, bueno, voy a seguir buscando algunos videos para la próxima para que ustedes vean otros efectos en otras, digamos, a otro nivel, por ejemplo, microscópicamente también podemos observar ese tipo de fenómenos. Entonces, simplemente es que no se acerquen. Ahora, ¿cuál es mayor, cuál es menor? Ustedes pueden observar por la fórmula, ¿cierto? Que ahí ustedes no van a tener ningún problema, porque a ver, creo que no estoy presentando. Vamos a la fórmula. Ustedes pueden observar entonces en el denominador, fíjense, ahí está omega sub 0 elevado al cuadrado menos omega al cuadrado, ¿cierto? Y esto a su vez se eleva al cuadrado. Eso me asegura que pues no tengan problemas con que la expresión sea real o imaginaria. Entonces ahí no hay ningún problema. Solamente que debemos em, evitar que pues la frecuencia este, intrínseca del sistema no se acerque al valor de la frecuencia externa o al revés, ¿no? Dependiendo, porque la frecuencia intrínseca es algo que es intrínseco al sistema. Lo que podríamos variar es la fuerza, la frecuencia de la fuerza externa, ¿cierto? Y que no haya esa coincidencia. Pues si hay una coincidencia, vamos a provocar entonces una catástrofe. ¿No? Catástrofe en el sentido en que quisiéramos que el sistema no se destruya, por ejemplo. Pero recordemos que es relativo eso, porque nosotros, por ejemplo, a nivel microscópico buscamos justamente la coincidencia. O sea, a propósito hacemos ciertos que se acerquen esas dos frecuencias para que haya un fenómeno de resonancia, porque lo que queremos es una amplificación de tal vez de una radiación como el que se utiliza en resonancia magnética. Entonces, queremos amplificar ese resultado. Entonces, justamente eso nos sirve para poder obtener imágenes, ¿no?, de estructuras a nivel microscópico, ¿ok? Con el uso de la radiación electromagnética.
Ok, entonces, voy a proceder a pasar la lista. Un momentito, por favor. Ok, Álvaro, no, Alvarado, Presente. gracias. Asensio, Presente. gracias. Barrera, Presente. Briceño, Presente, profesor. Calero, Condori, Presente, profesor. Chupica, Presente. gracias. Chura, Presente. Coloma, Presente. gracias. Córdoba, Presente. gracias. Desposorio, Presente, profesor. gracias. Félix, Presente. gracias. Fernández, Garriazo, Presente, profesor. gracias. González, Presente, profesor. Ibaceta, Presente, profesor. gracias. Mamani, Mejía, Presente, profesor. gracias. Monzón, Presente, profesor. ok, gracias. A ver, creo que Calero está Profesor. haciendo. Sí, sí, ya te puse. Ok, seguimos entonces. A ver, Alvarado, Sánchez, Ortiz, Quinto. Noam, Presente, profesor. gracias. Núñez, El alumno comentó que ya no va a estar en esa sección. ok, gracias por avisarme. Entonces vamos a. Ok, Ochoa, Presente, profesor. gracias. Onofre, Presente, profesor. Ortiz, Presente, profesor. gracias. Oteiza, Presente, profesor. gracias. Quinto, Presente, profesor. Reyes, Presente, profesor. gracias. Sánchez y Nostroza, Presente, profesor. y Sánchez Vega, Presente, profesor. Surco, Presente, profesor. gracias. Vargas, Presente. gracias. Vera, Presente. gracias. Ok, por favor, entonces seguir las instrucciones de Luis Martín para la conformación de los grupos. Ok, entonces, fíjense, el miércoles vamos a ver solo problemas, seminario de problemas, oscilaciones, para completar el ciclo de oscilaciones. Solamente problemas, ¿no? O sea, ya nada de teoría, solo problemas. De tal manera que vamos, digamos, preparándonos para la práctica calificada del viernes.
Sí, solo problemas que combinados, ¿cierto? Probablemente armónicos, amortiguación, algunos ejemplos tal vez de forzados. Ok, entonces, gracias por la pregunta, Guiomar. Ok, entonces, lo único que les pido, entonces, simplemente las ecuaciones, tener en cuenta las ecuaciones, la estructura de la solución, ¿cierto? Manejar las condiciones iniciales a nuestro favor, pues generalmente esa es la parte más delicada de las soluciones que podamos escribir para las oscilaciones armónicas, amortiguadas o forzadas. Porque estas nos van a permitir hallar los parámetros que desconocemos de ese movimiento, ¿ok? De ese movimiento oscilatorio. Y a partir de ahí ya ustedes pueden responder a cualquier pregunta. Tanto porque ustedes van a tener la solución con todos los parámetros conocidos. Y la pregunta que siempre les van a hacer es ¿en qué posición, por ejemplo, se encuentra el sistema, la masa, al cabo de 10 segundos, al cabo de una hora? ¿Cierto? ¿Cuál es su velocidad en ese instante de tiempo? ¿Cuánto vale su energía cinética en ese instante? ¿Ok? Y preguntas de ese tipo, ¿no? Entonces, teniendo ustedes la solución, o sea, la posición del sistema con función del tiempo o desplazamiento del sistema con posición del tiempo. De ahí ustedes pueden responder entonces a cualquier interrogante. Ok, entonces no se olviden, entonces el día miércoles vamos a tener como especie de un seminario, ¿cierto? En donde vamos a resolver problemas, solamente problemas, nada de teoría, solo problemas. Ok, ¿alguna pregunta, duda? Todo claro, profesor. Ok, me alegra. Entonces, por favor, entonces, el día miércoles, no se olviden de nuestro seminario. Entonces, a ver si voy a tratar de colgar antes de la clase los ejercicios para que de repente ustedes me ayuden a ir resolviendo, cosa que resolvan más ejercicios en ese seminario. Ok, gracias entonces. Yomar, a ver, está levantando la mano. Sí, profesor, tengo una pregunta. Bueno, es sobre una ecuación que mostró en las diapositivas y la he comparado con una ecuación que encontré en el libro de Serway y hay una diferencia. ¿Se lo puedo mostrar? Pues claro. Ok, un momento. ¿Se logra observar? Se está cargando, se está cargando. Esta ecuación para la amplitud. Ya. Sí, encontré la diferencia en que en su ecuación aquí pone W sub 0 y acá pone W en la que muestra en su diapositiva. Ajá. ¿Cuál es la correcta? Ahí no hay problema porque todo está elevado al cuadrado. El problema sería si no estuviese elevado al cuadrado, ahí sí yo te tendría que indicar que omega sub 0 o omega siempre tendría que ser mayor que 0. Puede ser que si ustedes llevan a cabo su deducción, ok, el omega sub 0 aparezca con el signo menos, pero ojo,
las dos expresiones, o sea, el omega al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado, todo elevado al cuadrado, por eso es que ahí se explicita que todo eso está elevado al cuadrado para poder eliminar la posibilidad de obtener un valor imaginario, pues, ¿no? Por ejemplo, si b es igual a 0 y uno de ellos fuese mayor, el que por ejemplo es negativo, y no estuviese elevado al cuadrado, entonces ahí yo tendría problemas con la amplitud. Entonces, en la solución, ojo, en la solución, se ha tenido en cuenta eso y por eso se eleva al cuadrado. ¿Ok? Ahí no hay problema. ¿Ok? Ok, profesor, ya quedó Sí, claro. en absoluto. ¿Ok? Incluso Zerway creo que sí, no me acuerdo si fue de Zerway o otro libro. Pero sí existe esa diferencia. Creo que voy a verificar simplemente en la resolución si hay alguna posibilidad de que uno u otro tenga que estar en el otro lado. Pero desde ya, desde el punto de vista matemático, ¿ok? Ustedes pueden cruzar, o sea, ponerle omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado. ¿Ok? Lo pueden hacer porque todo eso está elevado al cuadrado. Listo, profesor. Gracias. Ajá. Profesor, una consulta. ¿Para cuándo va a necesitar la lista? Porque Lo todavía más, faltan unos 5 o 6 compañeros que lo no, tienen. cuando termines, por ejemplo, si es hoy día más tarde, me lo envías para que yo inmediatamente se lo envíe al profesor responsable. Ok. A su Ajá. correo, ¿no? Sí, a ver, Alex. Profesor, una pregunta. ¿Los horarios de laboratorios ya están fijos o no? No, eso va a depender de no sé a quién, cómo irán a distribuir, porque eso es lo que yo francamente no sé cómo es la estructura ahí para los horarios o cómo se distribuye. Por ejemplo, ¿qué grupo yo tomaría? Por ejemplo, no sé. Eso, por ejemplo, eso no sé cómo. O sea, yo arbitrariamente, pues si ya me agarro el primer grupo, el segundo grupo, no sé cómo, francamente, van a hacer la distribución. Entonces, eso le voy a preguntar al profesor Viviano. Lo único que me ha pedido es que por favor le entregue una lista conformada por 16 estudiantes, o sea, grupos de 16. Entonces, voy a ver entonces cómo va a ser la distribución, a quién le toca. Imagino que ellos ya tienen una manera de distribuir entre los grupos de laboratorio. Ok, entonces simplemente es cuestión de preguntarle a este profesor cómo va a ser la distribución de los grupos y cómo se lo van a dar a los profesores responsables de cada uno de ellos. Y probablemente el profesor responsable pues será a cargo y les comunicará que está a su cargo o hará un grupo en Classroom, o sea, una clase, entonces donde ustedes van a estar como invitados, o sea, como hice yo con el curso de física molecular. Entonces, por el momento es todo lo que le puedo decir al respecto. Ok, profesor, muchas gracias. Ok, a ustedes nos vemos el día miércoles. El miércoles, profesor, gracias. Hasta el miércoles, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor.